Nos encontramos hoy aquí en la República, finalizando ya la etapa de la Feria del Libro Macondo, con Héctor Abad Faciolince, un escritor colombiano ampliamente reconocido, columnista también, y presentó en la feria su nuevo libro, La Oculta. Héctor, bienvenido a la República. ¿De qué se trata La Oculta? Gracias por invitarme. La Oculta es varias cosas. La Oculta es, primero que todo, una finca. Es también el título de una novela. Es una región, digamos una vereda, como decimos en Antioquia, que antes era de Jericó y ahora es de Támesis. Es una región muy bonita de la tierra. Y en esa misma región, mi familia, la familia de mis abuelos y de mis bisabuelos, abrió hace muchos años una finca. Yo no quise escribir exactamente la historia de esa finca de mis tatarabuelos, que mis hermanas y yo todavía conservamos, pero sí me inspiré, digamos, en el amor que yo siento por esa tierra, por ese paisaje, por la finca nuestra que se llama La Inés y no La Oculta, y escribí esta novela con un nombre y un título mejor que el de la finca real, porque me parece más bonito La Oculta que La Inés. Estamos hablando de una locación o una finca típicamente antioqueña donde se sirve un buen café a las 4:30, 5 de la mañana, donde hay mucho calor humano en las conversaciones en las tardes. ¿O qué tipo de finca estamos hablando? ¿Es una finca productiva? Es una finca que cuando la abrieron en 1880 era una finca que le dio a esta familia Ángel de la novela la subsistencia, la posibilidad de no ser más una familia de campesinos muy pobres, sino de ser un poco más. Era una especie de tierra prometida. Pero la historia llega más o menos hasta el año 2010, y en el 2010 ya es una finca mucho más pequeña, que no produce casi nada, fuera del placer de la vista, el placer de la compañía, el placer de que una familia se junte ahí. Pero a través de la historia de esta familia Ángel, de una historia vieja, desde la fundación de Jericó, se puede, pues pasan por esta familia muchos episodios de la historia de Colombia y sobre todo se trata del apego tan raro que tenemos los antioqueños por la tierra, por una finca, por un espacio real. Yo le hablaba del café precisamente porque mis abuelos paternos también son en algo paisas, pero no de Antioquia, sino del eje cafetero, donde también había ese tipo de fincas. Bueno, esta finca es más o menos es lo cafetera, mismo, esta ¿no? finca tiene un periodo en la que era cafetera. La finca de mi abuelo tuvo en la parte alta, en la parte más fría de la finca, sembrados de café, beneficiadero de café, y de todo eso lo recuerdo yo de mi infancia. Recoger café, mandar el café por una acequia para que se lo lavara, que le quitaran la cáscara, que lo pusieran a secar. Hoy en día no es así, pero la historia de la finca como finca cafetera también está en la novela. Usted como columnista también lo he leído bastante y en las redes sociales es un hombre que le gusta hablar de política y los problemas sociales de Colombia. Y en la finca, cualquiera... No me gusta, pero me toca. Pero lo hace, bueno, sí. sí. En la finca hay un tema que es como un poco una simplificación de esos problemas sociales y es que el dueño de la finca convive con el trabajador o los trabajadores y necesariamente hay discusiones, hay a veces problemas que reflejan un poco lo que es el problema social que vive nuestro país. Bueno, en realidad no hay mucho de las relaciones, digamos, patrón, peón, mayordomo, capataz, no tanto eso, pero a través de la finca sí se ven algunos episodios de la guerra civil, de la crisis de los años 30, de la llegada de la guerrilla y los secuestros, de la llegada de los supuestos salvadores, los paramilitares, y entonces el boleteo, la cuota, la vacuna y la amenaza de mineros y de los mismos paramilitares que quieren comprar la finca, apoderarse de la finca en alianza con los narcos. Entonces está, digamos, una historia, si no simplificada, sí abreviada del campo en Colombia, porque a través de esa finca pues pasan muchas de las cosas que pasaron en el campo y que siguen pasando en el campo en Colombia.
En estos momentos el presidente y el gobierno están negociando con la guerrilla en La Habana. Justamente uno de esos puntos es el campo, cómo se va a trabajar el campo, cómo vamos a reconstruir a Colombia en términos económicos y en términos de algo que se ha olvidado por parte del Estado y que precisamente generó todos estos problemas del siglo pasado. ¿Usted qué mensaje le mandaría a los que están allá negociando ese punto específico, ya que conoce, como nos observamos bien, el tema del campo? Pues yo no les mando mensajes porque yo no creo que lean esto ni que la vean. Ningún mensaje en realidad. Yo sí creo que el problema de la propiedad de la tierra, el problema del abandono del campo, el problema de la violencia y de los desplazados del campo es fundamental, y que lo estén tratando en La Habana pues me parece obvio, porque el origen de la guerrilla de las FARC es campesina, es un origen campesino. Yo hace poco estuve haciendo una crónica en el Cañón de las Hermosas, en el sur del Tolima, que es el sitio donde nacieron las FARC, y ahí estuve pues recorriendo por ese cañón, conversando con muchos campesinos que de alguna manera han convivido o han sido de las FARC. Y yo creo que hay muchas regiones de Colombia donde muchos campesinos están esperando de La Habana, primero que todo, cierta tranquilidad, cierta pacificación, que puedan estar en el campo libremente, sin la amenaza de ser reclutados por la guerrilla, o sin la amenaza de ser considerados guerrilleros y ser eliminados por grupos, por BACRIM o por nuevos paramilitares. Pero yo creo que la sed de mucha gente, la sed de muchos antioqueños, es o recuperar la tierra que perdieron, los ricos porque se tuvieron que ir, los pobres porque los desplazaron, o tener algún día donde caerse muertos. Y esta novela habla de esas ansias que tenemos, si no todos los colombianos, yo a los que mejor conozco es a los antioqueños, esas ansias por tener un pedazo de tierra. Por último, Héctor, una pregunta que ya le había hecho anteriormente en radio. ¿No es igual escribir un libro de estos a una columna semanal en el diario El Espectador? Pues los tiempos, los temas, la fecha límite, hay una cantidad de variables para un columnista que no lo tiene acá, bueno, de pronto lo tiene, pero mucho más amplio con la editorial. ¿Cómo manejar ese doble tipo de escritura? Porque son dos tipos de escribir y dos mecánicas muy diferentes. Sí, digamos que para mí la columna de opinión es lo que me mantiene más con los pies en la tierra. Por otro lado, yo he vivido más del periodismo escrito en los periódicos, que de los mismos libros. Entonces el periodismo me recuerda como la humildad de este oficio, el hecho de que uno escribe y cumple unos plazos y cumple unos límites de espacio y de tiempo, porque por eso le pagan cada mes una plata. Tiene unos límites de la verdad, de un compromiso estricto con ser muy preciso. Como el rigor. Sí, ser riguroso con los datos y con la verdad. Es decir, aún en una columna de opinión, en la argumentación, uno tiene que dar datos verídicos. En la novela, pues el compromiso no es con la verdad, sino con cosas que parezcan verdad o que pudieron haber sido verdad. No necesariamente las cosas como fueron, que eso sí lo tiene que contar un cronista, las cosas como son y como fueron, sino las cosas como pudieron haber sido, o como uno se imagina que fueron, o como uno quisiera que fueran, o como uno no quisiera que fueran. Todo eso es una novela, un abanico mucho más amplio. El género literario, que también es literario, del ensayo corto, de la columna, pues tiene unos límites de rigor mayores, pero también una humildad más bonita. Y por último, es algo que además mantiene la mano caliente. Cuando uno tiene la obligación de hacerlo siempre, de hacerlo cada semana, pues mantiene el oficio en las manos. Héctor Abad, finalizando la Feria del Libro con su novela La Oculta, aquí hoy en el diario La República.